aprendimos hace 8 días por qué debemos orar a Dios, ¿sí? Y por qué Él es nuestro Padre, por ejemplo, ¿sí? Y aprendimos que debemos orar a Dios primero porque Él es nuestro Padre, y segundo, un Padre cuida, provee y protege, ¿cierto? ¿Hay alguno aquí que de pronto diga, no, pastor, yo difiero? De pronto porque mi papá nunca estuvo. Bueno, entonces si su papá nunca estuvo, yo lo invito a que Dios sea su Padre, para que usted se dé cuenta cómo Dios, como Padre, provee, protege y también cuida. Amén. ¿Tiene la hoja de mensaje o tiene su cuaderno allí? Ponga el título en el nombre de Jesús y apunte la cita bíblica donde nos vamos a mover el día de hoy. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, versos 13 y 14. Amén. Los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies para leer estos 2 versos. Yo voy a leer el primero, el verso 13, y ustedes juntos leen el 14. ¿Les parece? Juan 14, 13, 14. ¿Lo tiene? Dígame si ya lo tiene. Amén. Juan 14, verso 13 dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Listo, otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Cierra sus ojos allí donde está y dígale: Padre Santo, en tu nombre te pedimos, Señor, bendícenos y háblanos a través de esta palabra. Usa al pastor para hablarnos a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que este mensaje de hoy, cada uno de nosotros podamos ponerlo en práctica. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, y mientras toma asiento quiero mostrarle aquí algunas imágenes que hemos preparado para ustedes. ¿Sí sabe qué son? Marcas. Son marcas de empresas, y son marcas de empresas que tienen algo en común. ¿Saben qué es? ¿Alguno sabe qué tienen en común estas marcas? Son apellidos. Gucci es un apellido, Gillette es un apellido, HP es la unión de 2 apellidos, Hewlett Packard. Starbucks es un apellido de un personaje de una novela de ficción. Starbucks. Colgate o Colgate es un apellido. Toyota es un apellido del dueño de la empresa, todos dueños de la empresa. Y Chanel es el nombre o el apellido de una persona, y todos estos son marcas muy reconocidas, marcas muy famosas. Pero también tengo estos nombres que también son muy famosos: Gustavo, Mari, Juliana, David, Lucecita. Búsquese, seguramente usted está ahí. Seguramente usted está ahí. No son tan famosos como Gucci, como Colgate, como Starbucks, pero sí son igual de importantes. ¿Sí? Y he querido iniciar hoy con esta pequeña ilustración, hablándoles acerca de los nombres, de la manera como su papá y su mamá, o quien sea que le haya puesto el nombre a usted, porque de pronto dirán: no, a mí el nombre me lo puso mi abuelo o mi abuela, o era el nombre que tocaba de turno. Es que uno se encuentra unas historias, sí, uno se encuentra unas historias como: ¿a usted por qué le pusieron el nombre? No, es que en mi casa, les voy a contar una historia. Mi esposa se llama Viviana, mis 2 cuñadas se llaman Vanessa y Verónica, todas por V. ¿Por qué les pusieron así? Por capricho de mi suegra. ¿Sí? Hay otros que les ponen el nombre de Cristiano Messi porque es el que está de moda, ¿cierto? James Falcao, por allá pusieron unos por allá en el 2018, 2019, porque son por moda. Pero a lo que quiero ir es que el nombre, que es una palabra o un conjunto de palabras en las que se designa
o se distingue un ser vivo, se distingue una cosa, se distingue un objeto. Esa palabra que gramaticalmente funciona como el núcleo de un sintagma nominal y que varía en cuanto al género o al número. Ese nombre que cada uno de ustedes tiene y que seguramente apareció ahí, si no apareció, discúlpenos, se nos pasó, pero ese nombre que nos gusta mucho cuando, por ejemplo, nos están haciendo un reconocimiento, ¿cierto? Es que la hermana Eulalia sí llega temprano. Lindo que suena mi nombre cuando me reconocen, ¿no es cierto? Pero también no nos gusta mucho cuando lo usan para sentenciarnos, para regañarnos o para señalarnos, ¿no? Por lo general siempre empiezan por el apellido, ¿no? Pineda John. ¿Cierto? O cuando los papás lo llamaban a uno por el nombre completo. Aténgase porque mínimo chancleta, o sea, mínimo. En la época, ¿no? Porque ahorita los millennials pues a eso no les pasa, ¿cierto? Pero ese nombre que nuestros padres escogieron, pensando algunas veces en un significado, como por ejemplo vemos en la Biblia, cómo la Biblia tiene significados, como los nombres que se ponían en la Biblia siempre por lo general dice, y su nombre era Esaú, que significa, o su nombre fue Jesús, que significa, o su nombre era Ruth, que significa, ¿cierto? Para explicar o para de alguna manera empezar a identificar la personalidad y el carácter de esa persona. Otros, por ejemplo, como les decía ahorita, que tienen esos nombres por honrar a los antepasados, ¿cierto? Entonces una persona, no sé, de 25, 20 años, ¿cómo es su nombre? Dionisio. Mínimo es el nombre del abuelo, de algún tío, de algún familiar. ¿Cómo se llama usted? Gloria. Es puro nombre de tía, ¿cierto? Puro nombre de tía, porque ahorita esta generación no usa ese nombre, ¿no? Es un nombre ya muy adulto, por decirlo así, ¿sí? No que le esté diciendo a Gloria eso, sino para poner un ejemplo. Y yo sé que si la pongo a ella ejemplo no se me enoja. Otros por simple moda, como el de los futbolistas, como deportistas, como personas muy famosas. Ese nombre en una gran medida nos representa, nos identifica, representa nuestro carácter, habla de nuestra manera de ser, como en la Biblia nuevamente vemos tantos ejemplos. Uno de ellos es cuando el ángel le habla a María acerca de Jesús, ¿cierto? Y le dice a ella, le pondrás por nombre Jesús, que significa Él salva de pecado. Él salva de pecado. Entonces hay mucha gente que le pone a sus hijos Jesús, ¿cierto? La representación que está atada al nombre de Jesús, en este caso que su significado es Jesús el Salvador. Yo hace mucho tiempo empecé a hacer un trabajo de dónde venía mi apellido, porque mi apellido, aunque no es muy sonoro, digamos que tampoco es muy común, ¿sí? ¿Qué apellidos son comunes? Rodríguez, González, Martínez. O sea, comunes es que uno los encuentra mucho. Pero mi apellido, por ejemplo, Pineda, no es muy común, ¿sí? Por lo general, cuando uno se encuentra otro Pineda, por ahí hay que buscar que por ahí a algún lado hay familiaridad, ¿sí? Entonces yo en la universidad empecé a hacer ese trabajo de mirar ese árbol ascendentemente de dónde venía ese apellido, y ese apellido es mexicano, ¿sí? Entonces tengo algo de esas raíces de Centroamérica. Mexicano viene mi apellido originalmente. También investigué mi nombre, John, que en inglés, que es Juan en español, ¿cierto? Y la traducción para la Biblia de Juan, o el significado, es lleno de gracia, ¿sí? Yo creo que a mí me saltaron porque yo gracia como que no tengo, yo caigo mal a la primera siempre. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿será que a mí me saltaron la gracia de pronto? Yo como que a gracia, y bien feito que sí soy. Entonces, para acabar de rematar, yo digo, pero ¿gracia de dónde? Pero a lo que voy con esta ilustración y con lo que quisiera iniciar el mensaje de hoy, es que ¿será que el Señor quiere que nosotros siempre usemos
la expresión en el nombre de Jesús cada vez que oramos? ¿Será que Él quiere que nosotros, cada vez que nosotros hablemos con Él, cada vez que nos dirijamos a Él, nosotros usemos esa expresión en el nombre de Jesús? ¿Será que esta expresión de alguna manera es una garantía para ser escuchados por el Padre? ¿O quizás habrá algo que impida que nuestras oraciones sean escuchadas por Él? Pues la idea principal con la que quiero iniciar el mensaje de hoy, para que usted la anote, mensaje que hemos titulado en el nombre de Jesús, es: pidamos al Padre en el nombre de Jesús y Él hará conforme a su voluntad. Entonces dígale al que está a su lado: pida al Padre en el nombre de Jesús. Y usted contéstele: y Él hará conforme a su voluntad. Y lo primero que debemos saber para entender esta idea principal es que Dios quiere que oremos. Dígale al que está a su lado: Dios quiere que tú ores. Dios quiere que oremos, Dios quiere que tú ores. Esto es muy importante, familia, que nosotros entendamos que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una relación personal y diaria con Dios. Se lo repito, es muy importante que usted salga de aquí hoy entendiendo, o cuando nos esté viendo allá a través de nuestro canal de YouTube, que usted entienda que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una relación personal y diaria con Él. Y eso se hace a través de la oración. Juan 14, versos 13 y 14, versículo que leímos al inicio, dice: y todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y verso 14: si me piden algo, o si me piden algo en mi nombre, dice, yo lo haré. Hay un énfasis, hay una insistencia clara de parte de Dios para que le pidamos a Él. Ahora, pregúntese: ¿cómo se hace eso? Pues por medio de la oración. No hay otra manera. No hay otra manera, y digo no hay otra manera porque no he visto la primera carta que arrancó diciendo: querido niño Dios. Que Dios tenga allá, o que en alguna parte de la Biblia diga: me acuerdo cuando un niño me escribió esta carta que decía: querido niño Dios. La única manera es orando. Orando es la única manera que nosotros podemos pedirle a Dios. ¿Sí? Y es muy importante que nosotros entendamos hoy el contexto de Juan 14, en donde Jesús, entre otras cosas, está animando a los discípulos y les está prometiendo cosas como: hey, yo no los voy a dejar solos. Lea durante esta semana el capítulo 14 de Juan y se va a encontrar que Jesús le está diciendo a los discípulos: yo me voy, pero ustedes no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes. No se sientan tristes, no se sientan desamparados, no se sientan solos. Al contrario, siéntanse seguros, siéntanse acompañados, porque a donde quiera que ustedes vayan en mi nombre, yo estaré con ustedes. Dice Jesús ahí. Y también dice que, entre otras cosas, yo aquí les estoy parafraseando, pero Él dice: miren, los voy a capacitar. Palabra que está de moda, los voy a empoderar. Les voy a dar herramientas para que hagan todo lo que tienen que hacer. Si van en mi nombre, es lo que dice allí el capítulo 14. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo quería, y tengo aquí apuntado, aquí yo quería hacer un ejemplo sobre algunos hermanos, por ejemplo, que se me han acercado. Pastor, es que yo hago esta actividad, yo hago este trabajo social, o yo hago este trabajo de evangelismo, yo voy a X parte, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo estoy necesitando la ayuda de la iglesia. Y a veces uno como pastor, y espero que me sepan entender, a veces uno se pone entre la espada y la pared, porque hay cosas que la iglesia no es bueno que la vean. Por ejemplo, en cosas de política.
Y hay hermanos, yo conozco muchos hermanos, yo les he contado a ustedes aquí, yo trabajé durante un periodo gubernamental en la oficina de comunicaciones del Consejo de Bogotá. Les mostré aquí mi carnet. Y hay gente buena. Y hay otros que uno dice, Señor, wow. Y quiero contarle y confesarle por qué yo tomé la decisión de renunciar. Yo renuncio porque simplemente la carga y el ambiente laboral que se respira en un lugar como esos y que se vive en un lugar como esos, donde hay tantos intereses de por medio, donde se juega con la necesidad del ciudadano, donde no importa si tengo que pasar por encima de mi compañero. Hoy eres mi compañero, pero si mañana tengo que pasarte por encima, te paso. Yo no pude con eso. Y yo simplemente le dije al Señor, no puedo más. Esto me carga, esto me supera. Y yo prefiero ir a otro lugar. Yo prefiero estar en otra parte. ¿Y a qué voy con esto? En que muchas veces las instituciones, los nombres, nos impiden hacer cosas que nosotros solos podemos ir. Hay un hermano que me ha dicho insistentemente, pastor, vamos a tal parte. Pero yo le he dicho a mi hermano, no se vería bien que yo como pastor me meta a ese lugar. No vaya a ser que alguien me vea y no entienda lo que yo estoy haciendo, sino que interprete otra cosa. ¿Sí me hago entender? Yo voy al pastor allá donde las señoras estas de la vida, que dicen que es la vida alegre, pero de alegre no tiene nada. Y después yo me paro aquí a decirles, no, es que yo estaba evangelizando. Seguro, sí, evangelizando. Entonces, ¿qué le digo yo al hermano? Hermano, vaya usted es un hombre soltero, usted va en el nombre de Jesús, usted no necesita que haya un carné acá que diga, voy en nombre de la iglesia. No, voy en nombre del Señor Jesús. Eso es más importante. Eso es más importante. El hermano no está hoy aquí o no lo veo, no lo he visto, no sé si llegó o no llegó, pero hemos tenido esa conversación y le he explicado, le he dicho, hermano, por estas y estas y estas cosas. Mi suegro, les conté hace 8 días acerca de mi suegro. Mi suegro ha liderado campañas con hermanos muy buenos, muy buenos, muy buenos, gente muy buena, que la conocemos desde que empezó con esto de trabajar, de hacer labor social, de tener políticas públicas, de generar un espacio para ocupar un cargo público. No tengo queja en contra de esas personas, pero cada vez que mi suegro se ha acercado a ellos, adivine qué pasa, llueven las críticas. Porque hay gente que se siente más segura estando respaldada por una empresa, por una organización, pero se nos olvida que nosotros debemos sentirnos seguros cuando creemos y sentimos que estamos respaldados por Dios. Si estamos respaldados por Dios, si como dice Juan 14, si vamos en el nombre de Jesús, no necesitamos más. No necesitamos más. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, a lo que voy, mis hermanos, con este ejemplo, es que hay muchos lugares donde inclusive ir en nombre de instituciones no abre puertas, cierra puertas. Les pongo un ejemplo. Hoy, ¿qué vale? Usted ve a alguien con una chaqueta sin importar el color, pero que diga bota no sé qué, usted de una vez y se cruza la acera, ¿sí o no? Pero si esa persona no tuviera ni chaqueta, ni tarjeta, ni gorro, ni camiseta, usted no le haría y hasta pasa por el lado de él. Y hasta de pronto esa persona se acerca y le dice, mire, esta es mi propuesta de gobierno. Y hasta de pronto usted le dice, voy a votar por usted. Porque hay lugares y hay momentos y hay situaciones donde la institución no abre la puerta, la cierra. La institucionalidad no te da esa bienvenida, sino que te pone un muro de contención.
Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por si la institución nos respalda o no. Yo voy en el nombre de Jesús. Yo siento que Dios me está respaldando en esto que estoy haciendo. Listo. Como dice Juan 14, no van a estar solos. Amén. Y esto Jesús les comenta esto a los discípulos en el capítulo 14. Y si ustedes estudian detalladamente ese capítulo, verá que Jesús les dice: ustedes harán mejores cosas, imagínense, que estas. Como quien dice, mejores cosas que hasta las que aquí hemos hecho, me enredé, ustedes van a hacer. Imagínense, le está diciendo a los discípulos: mire, hasta aquí hemos hecho cosas y cosas muy buenas, pero ustedes van a hacer cosas aún mayores, aún mejores que estas. Y veamos cómo Jesús entonces enfatiza la oración hacia el Padre en el nombre o por medio del Hijo. Esto lo hace porque la misión, dígale a la persona que está a su lado, la misión que tú tienes es importante. Dígale al que está a su lado: tú tienes una misión. Pero quien dirige esa misión, dígale, quien dirige ese plan es Jesús, es Dios. Es como los entrenadores. ¿Cuántos aquí practican deportes o les gustan los deportes? Levante su mano. A mí se me nota que me gustan los deportes, no que los practico, pero se me nota que me gustan los deportes. Entonces es como en los deportes, casi en todos los deportes, seguramente habrá excepciones, pero casi en todos los deportes hay un entrenador, un manager, un DT. En España le dicen el mister. Ellos son los que dan las instrucciones. Dan las instrucciones antes y durante el encuentro, durante el juego, durante el partido, durante la confrontación, de cómo se debe jugar en específico, qué detalles hay que tener en cuenta, cómo debemos trabajar tanto a la defensiva como a la ofensiva. Así, de la misma manera, Dios dirige nuestra vida. Haga de cuenta que nuestra vida es un partido, un encuentro, el juego de la vida. La vida no es un juego, pero suponga que fuera un enfrentamiento, un partido de 90 minutos. La final del Indian Wells que se está jugando ahora en el tenis, ¿cierto? El partido del Supertazón cuando se trata del fútbol americano. La final de un mundial. Unos Juegos Olímpicos. Esa es su vida, ese momento magno, ese momento cumbre, y Dios está ahí dándote instrucciones de cómo debes jugarlo, de cómo debes prepararte, de qué cosas debes estar alerta. La diferencia de un partido o de un deporte es que por lo general en la mayoría de deportes que no son individuales, en esos deportes hay cambios. Entonces hay quien te releve. En tu vida no. Tú eres el único titular y no hay suplentes. Y es un solo juego. A muy pocas personas se les da la oportunidad de tener una revancha, porque la vida es una sola. Y cuando digo que a muy pocos, es aquellos que han dicho: uy, yo sentí morir, pero Dios me dio una nueva oportunidad. O yo vi la luz al final del túnel, pero estoy aquí vivo porque seguramente tengo otra oportunidad. Son muy pocos. De resto, todos nosotros tenemos un solo chance, lo que Dios nos permita vivir. Y si no acatamos esas instrucciones, va a ser muy difícil vivir la vida. Para seguir usando el argot deportivo, la vida nos va a meter una goleada que usted no se alcanza a imaginar. Entonces, para poder orar al Padre, porque Dios quiere que oremos, debemos hacerlo teniendo en cuenta algunas herramientas. La primera de ellas, para que usted lo ponga como punto A,
nosotros debemos tener una actitud adecuada. Dígale a la persona que está a su lado, ora con una actitud adecuada. Ora con una actitud adecuada. Entonces, ¿cómo es una actitud adecuada? Hay una frase que no recuerdo quién la dijo, pero siempre ha estado presente en mi vida. Bueno, siempre no. Yo creo que esa frase se la escuché a mi profesor de teoría de comunicación en el primer semestre de comunicación social que yo hice. Les estoy hablando de hace como unos 15 años más o menos. Y esa frase él la dijo así, la voy a parafrasear, pero más o menos dice: para llegar a cumplir las metas que quiero cumplir, no debo pensar en cómo voy a hacer cuando esté allí. No debo pensar, cuando yo sea millonario, cuando yo tenga fama y reconocimiento. Él nos decía, cuando yo esté trabajando en Caracol, o en RCN, o en CNN. Él decía, nosotros no debemos pensar cuando yo esté allí. Él decía, nosotros debemos pensar en quién me debo convertir para llegar allí. ¿En quién me debo convertir? ¿Qué cosas en mi vida debo cambiar? ¿Qué debo estar dispuesto a abandonar para llegar a ese objetivo? Entonces él decía, algunos negociarán sus principios y sus valores. Otros negociarán sus conceptos. Otros estarán dispuestos a desaprender para aprender. Entonces él nos decía, no debo pensar qué voy a hacer cuando llegue allí, cuando alcance la meta. No, debo pensar en quién me debo convertir para alcanzar la meta. A lo que me refiero es que cada uno de nosotros que está aquí, Dios lo tiene para grandes y mayores cosas. No lo estoy diciendo yo, así lo dice su palabra. Dios nos tiene para grandes cosas. Por ejemplo, porque es que cuando pensamos en grandes cosas, me estoy imaginando la fama, el reconocimiento, el dinero, la opulencia. No, para mí una grande cosa es que Dios me hubiera dado una familia, que Dios me hubiera dado una esposa y 2 hijos. Para mí en este momento no hay mayor cosa que eso. Inclusive porque yo les he contado varias veces, yo vengo de una familia destruida, una familia que servía en la iglesia así como yo servía, así como muchos de ustedes sirven. Mis papás eran maestros de niños, estaban en el coro de la iglesia, y hoy tengo 2 medio hermanos, una madrastra y una mamá que se quedó solita. Que yo estoy seguro que aunque ella me dice eso es un tema superado, en su corazón hay un dolor, un sentimiento de fracaso, de culpa. Entonces para mí tener un hogar hoy en día, poder tener 2 hijos, eso es una gran cosa. Y poder decirle a Dios, Señor, yo me tengo que convertir en la persona que tú quieres que yo me convierta para sostener mi hogar, para ayudarle un hogar a mis hijos, y no un hogar de yo le doy un hogar y mi esposa le da otro hogar. No, juntos un hogar. Dios nos tiene para cosas grandes, para cosas mayores. Así lo dice y así lo menciona su palabra. Pero para hacer esas cosas debemos prepararnos. Y para prepararnos debemos tener la actitud adecuada. Diga a la persona que está a su lado, tenga la actitud adecuada. Ejemplo, yo no aprendo un idioma nuevo con una mentalidad de no quiero aprender. ¿Sí? Aprender inglés, no, pues yo no quiero. Eso no sirve para. Pues si los gringos vienen que aprendan español. Además yo nunca pienso viajar. Yo pensaba así, yo nunca pienso viajar a otro país. Yo voy a hacer país aquí desde mi tierra, decía yo. Y yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he viajado por fuera. Pero imagínense uno, voy a aprender inglés, pero no, qué pereza. No, qué flojera, no. ¿Esa es una actitud correcta? No, no es una actitud correcta. Yo quiero mantenerme atlético, pero no hago ejercicio. Y sí, pancito con mantequilla. Anoche como a las 11 de la noche le dije a Viviana, acabo de ver ahí en la cocina un pancito.
lo puedes partir y le echas un poquito de mantequilla. Y ella me miró, pero acabamos de comer donde mi mamá. Yo le dije, ay, pues que tengo hambre. Lo que les voy a contar es lo que sucedió antes de eso. Ayer tuve un matrimonio. Yo tengo 4 sastres, no tengo más. Y ya no me queda ninguno. Ya no me queda ninguno. El de ayer yo iba a ese matrimonio. Así como, felicitaciones. Vámonos rápido para la casa porque si no voy a matar a alguien con ese botón. No es una actitud correcta para mantenerme atlético. No voy a solucionar una dificultad con alguien sentándome a hablar así como Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Zelensky. Dialoguemos, pero mientras dialogamos yo le tiro misiles. No es una actitud correcta. Tiene que haber una actitud correcta, una actitud adecuada. A lo que queremos ir, familia, es que no podemos ir en oración a Jesús de una manera arrogante. No podemos ir en oración a Jesús de una manera retadora. No podemos ir en oración a Jesús de una manera, y permítame decirlo así, hasta ignorante. Creyendo que Jesús es un mesero y que yo le estoy dando la orden. Y aún así, si nosotros entramos a un restaurante con una actitud arrogante frente a una persona que nos está atendiendo, está mal hecho. Porque no es la actitud adecuada. No es como si nosotros estuviéramos teniendo un acto de misericordia. Es que yo hablo con Dios porque quiero tener un acto de misericordia con Dios. No, acuérdese que es al revés. Quien tuvo el acto de misericordia con nosotros fue Dios. Que quien tuvo el acto de amor, porque nosotros teníamos una vida de condenación, es Jesús, quien dio su vida por nosotros, para cambiar nuestra muerte en vida y en vida eterna. Amén. No puede ser una actitud hacia Dios de yo voy al Padre pero exigiendo. Si Dios me da, sí le oro, pero si no me da, no tengo nada que hablar con Él. ¿Sí? Otra vez, conflicto Rusia-Ucrania. O sea, yo te dejo de disparar, pero te rindes. No, pues tan sabroso así, ¿no? No es la actitud adecuada. Una actitud correcta para hablar con Dios no es la de exigir o reclamar. Perdónenme los que vienen de otras congregaciones. Inclusive yo muchas veces empecé a tener esos tipos de charlas con Dios. Señor, yo reclamo en el nombre de Jesús. ¿Cuál reclamo? Reclame en la empresa del agua, en la de la luz. Reclame cuando no le entreguen la factura. Pero hermano, usted se está poniendo frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nosotros no tenemos que ir con una actitud de reclamo. Nosotros tenemos que ir con una actitud ante el Padre de humildad, de sencillez, de amor, de agradecimiento, dice su palabra. Hace 8 días se los mencionaba. Dice la palabra de Dios, no me acuerdo si es en Hebreos o en Efesios. Dice, y bajo cualquier circunstancia, acérquense con actitud de gracias. Con actitud de agradecimiento. Una actitud correcta es una actitud honesta. Ser primero honesto con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber momentos de inconformidad. Va a haber momentos donde uno no entiende por qué estoy pasando por esto. ¿Por qué me toca a mí esto? Si es que yo voy los domingos a la iglesia, si es que yo sirvo, si es que yo ofrendo, si es que yo leo tu palabra, si es que yo estudio tu palabra, si es que yo hago esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, no lo entendemos, pero Dios sí sabe por qué. Y cuando llegue el momento nosotros vamos a entender por qué. Pero no por eso yo tengo que llegar a una actitud frente al Padre. ¿Usted por qué hace estas cosas conmigo? Yo no voy más a Chía. Miren cómo usted me trata. Esa no es una actitud correcta. No es una actitud correcta frente al Padre. Una actitud correcta va acompañada, entre otras cosas, para que usted lo anote, de fe en Dios.
Sí, yo voy a hablar con Él porque creo que Él me puede solucionar, porque creo en Él y porque creo que Él ya me solucionó. Entre otras cosas, me sacó del lodo cenagoso, dice su palabra. Porque como dice su palabra, creo que es Pablo el que lo dice, demos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha librado del mal. Entonces, voy ante Dios con una actitud correcta cuando esa actitud está acompañada de fe en Dios, de esperanza en Él. Y otra cosa que no sabemos hacer mucho, de saber esperar. Y creo que de las tres la que más nos cuesta es esa, la de saber esperar. Entonces, como nos desesperamos, empezamos a perder confianza en Dios y nuestra fe empieza a menguar. Casi que la espera fuera la más importante de ellas a la hora de acercarnos a Dios. Cuando le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Entonces una hora, y esto lo hago de manera personal. Una frase, además de en el nombre de Jesús, una frase que siempre debería estar en nuestras oraciones es: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para entender quién soy y para entender quién es Él y a quién me estoy refiriendo. Dame sabiduría para comprender que tú eres todopoderoso y que yo soy un hombre o una mujer que tiene limitaciones. Y que entre otras cosas voy al Padre porque te necesito, pero voy al Padre porque sé quién es el Padre, porque yo sé a quién voy. ¿Sí? Un director técnico, un DT, un manager, un entrenador, da durante el partido, durante el juego, las instrucciones para recordar a su equipo los detalles o las cosas que nos están haciendo bien o lo que hay que reforzar. Entonces usted los ve ahí sobre la raya, movete, volvé, 4, y hacen así, 4, porque está dando instrucciones de lo que los jugadores en el campo no ven y Él sí ve. Así es nuestra vida de oración. Cuando nosotros vamos al Padre, oramos a Él, cuando termina nuestra oración, Dios empieza a decirnos: hey, por ahí no, madruga más, no trabajes tanto, dale tiempo a tus hijos, no confíes tanto en tu dinero, en tu propia prudencia. Pilas que eso que estás haciendo no lo estás haciendo bien. No ocultes más esas cosas en tu vida. Ahí le está dando instrucciones. ¿Con quién? Cuando el pastor predica de eso, cuando usted lee la Biblia y le tocan eso, cuando pone enlace y ay, preciso están hablando de ese tema que me toca a mí. Ahí está Dios dando las instrucciones. Pero nosotros como jugadores, y ahí les pongo un jugador que algunos de ustedes conocen, el jugador cuando no obedece porque cree más en su individualidad, en su capacidad, que en su fortaleza como equipo, ¿usted sabe qué hace el entrenador? Lo saca. Porque no piensa de la manera correcta, no está ejecutando de la manera correcta, no tiene una actitud correcta en el campo. En el fútbol se ve mucho cuando a un jugador le ponen amarilla y está caliente el tema. ¿Qué hace el entrenador? Lo saca. ¿Por qué? Porque la cabeza no está en el juego. La cabeza está, en el argot futbolístico se llama en la calentura del momento. Y si lo dejo, ¿qué va a pasar? Le sacan la otra amarilla y ¿quién pierde? ¿El jugador solamente? Pierde el equipo porque nos quedamos con uno menos. Entonces la actitud, familia, debe ser siempre la adecuada, de acuerdo a lo que Dios está solicitando. Entonces, a veces nos comportamos como nuestros niños pequeños cuando no obedecemos las instrucciones que Dios nos da. Yo siempre le digo a mi hijo Tiago, antes de bajarnos a cualquier lugar, yo le digo: mira, hijo,
vamos a estar en tal parte, por favor compórtate de esta y esta y esta manera, porque conozco a mi hijo, sé quién es. Mi hijo no se va a sentar ahí juiciosito, ay, tan lindo su hijo. Mi hijo va a brincar, va a coger, va a romper. Si yo no le digo que tiene límites, viejo, él hace y deshace. Entonces yo le tengo que decir, vamos a este lugar, vamos a ir a la casa de unos hermanos, por favor, compórtate de esta manera. Y cuando no lo hace, yo se lo hago saber. Y su mamá también. ¿Se acuerdan cuando la mamá lo miraba a uno y uno, ya uno ahí entendía nomás con la mirada? Los de ahora no entienden tanto, mi hijo no entiende tanto con la mirada. A veces toca cogerle como el bracito y decirle, papi, quieto. Una pequeña presión ahí en el brazo. Papi, quieto. ¿Sí? Y entonces, de esa misma manera, a nosotros nos pasa con Dios. Dios nos dice, compórtate. Hey, compórtate. Y nosotros, no. ¿Cuál compórtate? Yo hago mi vida lo que yo quiera. No, compórtate. No, pero ¿por qué? Trae la ofrenda. No, pero ¿por qué? Yo sirvo con mi tiempo ya. Ora, no. Con que yo vaya los domingos a la iglesia es más que suficiente. Lee la palabra. Ay, no. Prefiero verme, te la dedico. Sí, leer la Biblia no. O sea, Señor, yo nunca fui bueno para leer. Que el pastor me enseñe la Biblia, que me la explique allá domingo a domingo. ¿Para qué más? Y ahí vivimos nosotros comportándonos como niños, como mi hijo, como muchos de nuestros hijos pequeños. Desobedeciendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Antojándonos, no sé si a usted le ha pasado, yo bajo a mi hijo y hay días donde yo le digo, hoy no te puedo comprar nada. Así que por favor no te me vayas a antojar. Y él me dice, sí, papá. Cuando me doy la vuelta le está diciendo, mamá, mami, yo quiero. Porque se antoja de cuanto ve. Así estamos nosotros. Cuando Dios nos dice, sea buen administrador de lo que le estoy dando. Y nos antojamos de cuanta cosa vemos. ¿Sí? Hay gente que tiene en la casa purificadores de aire por la pandemia. ¿Y eso para qué sirve si igual nos dio COVID a todos? Pero ahí lo tengo, porque nos antojamos de cuánta cosa vemos. Ahora con esto de que uno puede comprar por Instagram, cada vez que mi esposa está viendo Instagram, yo digo, Señor, sácale ese espíritu de gastar. ¿Sí? Porque, ay, necesitamos un trapero. No, allá hay trapero en la casa. No, pero es que está muy mojado. No, pues venga, yo lo seco y ya tranquila. Porque así nos comportamos con Dios, como niños antojados. Al punto inclusive de atrevernos a reinterpretar lo que dice la palabra de Dios. Por nuestro antojo, por vivir acomodando la palabra de Dios a lo que se nos antoja. Tú sabes que hay gente muy querida, muy amada. Yo lo sé, en poco tiempo he aprendido a valorarlos. Hay gente muy buena con la que estamos pensando que pueden ayudarnos en el servicio, pero los domingos se van a jugar fútbol. Entonces yo le digo, hermano, nosotros estamos contando contigo, hermana, estamos contando contigo, pero no, pastor, es que la Biblia dice que no tiene que ser el domingo, cualquier día. No, sí, pero la Biblia dice que no dejen de congregarse como tienen por costumbre. Pues, pastor, como ustedes quitaban el servicio del sábado. Ah, entonces la culpa es mía. La culpa de que tú no te estés congregando es mía. Pues perdóname, ¿no? De todas maneras, discúlpame, ¿no? No, es que el culto se demora 2 horas.
No, 2 horas, eso es mucho tiempo. Yo siempre me pregunto a los que dicen que el culto se demora mucho tiempo. No sé si alguno de ustedes, ninguno se ha acercado aquí a decírmelo. Si usted lo piensa, acérquese. Pero yo siempre me pregunto, y cuando estemos allá en el cielo cantándole al Señor, ¿será que alguien se va a atrever a decirle al Señor: Señor, es que ya llevamos toda una eternidad cantando, no podemos hacer otra cosita? Es que... Porque nos comportamos como niños antojados, al punto de que queremos reinterpretar lo que la palabra dice. Y la palabra no hay que reinterpretarla, ni siquiera hay que interpretarla, porque la palabra solita se explica, ella solita se defiende. Simplemente hay que leerla y pedirle a Dios, eso sí, que nos dé discernimiento para entenderla, no interpretarla. ¿Está conmigo? Entonces, continuando con el mensaje, yo me he cruzado, hermanos, con unos debates larguísimos y tendidísimos, profundos, sobre cuándo debemos orar, que si por la mañana, que si por la tarde, que si por la noche, que si antes de que salga el sol, que si aquí, que si allá, que si no sé qué. Y la respuesta está en la Biblia. Y es el punto B de este mensaje, en toda ocasión. En toda ocasión. Juan 14:14. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pregunto, ¿ahí dice la hora? ¿Ahí dice el momento? ¿Ahí dice algún día de la semana? Si me piden en pico y placa par, les cumplo. Si es en impar, no. O si su cédula termina en impar, los días impares oren. Los que terminan en cédula par, los días pares oren. O si ora bien antes de que salga el sol. Sí hay un pasaje bíblico que dice que temprano yo te buscaré antes de que salga el sol. Pero no necesariamente se refiere a que ese es el único momento donde podemos orarle a Dios. Ay, me levanté a las 6 y hoy amaneció muy temprano. No, ya no le oro a Dios. ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, pasa así. En mi casa sale la luz muy rápido. Entonces dígase usted que a las 5:30 ya se ve la luz. Entonces imagínese usted a su pastor: 5:30 no me levanté, ya salió el sol. No, ya perdí la hora, ya tocó hasta mañana. No, en toda ocasión, en todo momento. Los que se han subido conmigo al carro han escuchado que yo cada rato, ya se me ha convertido como en una muletilla. Yo voy manejando y yo digo: ay, gracias Dios. Ay, bendito seas tú, Señor. Porque estoy pensando en todo momento, en toda ocasión. Yo siento que Dios está conmigo al lado y que yo le estoy hablando. Y voy pensando, y yo: Señor, tengo que hablar con estos hermanos, permíteme, dentro de 8 días, gracias. Ahí voy, charlando con Él. La palabra dice: si van a pedir, pidan, que yo lo haré. Y una adicional: a medida que ustedes van orando, así sea pidiéndole a Dios con Él, van encontrando ese placer de hablar con Él, de orar a Él, de buscarlo a Él. Van encontrando ese deleite y esa petición que arranca ahí en Juan 14 diciendo: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, se va transformando en una oración, como les decía anteriormente, más que de pedir, en una oración de dar gracias. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es todos los días, diariamente, en toda ocasión. Uno arranca, como digo yo, con la lista de mercado, pero después la oración de uno, en vez de una lista de: Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, protégeme, uno empieza a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado, gracias por cómo me has tratado, gracias por cómo me cuidas. Y uno empieza a orar es por otros. Bendice la vida de esta persona, bendice. Y hacia allá nos enfoca la oración. Nosotros tendremos momentos de charlas con Dios, no solo para pedir por nuestras necesidades, sino por las situaciones y las peticiones de otros. Y para algo que normalmente yo hago mucho con Dios. Yo me desahogo con Dios.
Yo cuando estoy molesto, cuando estoy triste, cuando estoy agobiado, yo voy allá al estudio de mi casa y empiezo a decirle al Señor: Señor, esto no vale la pena, Señor. Tanto esfuerzo. Señor, qué cansado estoy. Tanta cosa y tanta peleadera con esta señora. Yo a qué hora me casé con esta señora. Y empieza Dios a tocar mi corazón y me dice: no es así. No es así. Y empieza Dios de alguna manera a quebrantar mi corazón, a quebrantar mi vida y a decirme: no es así. Pero qué tal yo diciéndole a mi esposa: qué mamera con usted, a qué horas me casé yo con usted. No, es con Dios. Con Dios voy y me desahogo. ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Para qué? Entonces dígale al que está a su lado: pídale al Padre en el nombre de Jesús, y Él hará conforme a su voluntad. Y vaya a Santiago capítulo 4, verso 2, segunda parte, y 3. Si no estoy mal, este verso lo tocamos el domingo pasado. Dice Santiago 4, segunda parte del verso 2. Dice: no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Por eso yo les decía hace un ratico: díganle al Señor: Señor, dame sabiduría. Porque cuando vamos al Padre tenemos que pedir de la manera correcta, en toda ocasión, con la actitud adecuada, pero de la manera correcta. ¿Sí? Hay una frase que se mueve en el mundo cristiano muy popular y que hay muchos pastores que la usan como elemento jocoso a la hora de una predicación: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Pero hay mucha gente que tiene esa clase de oración. Uy, Señor, sí, ilumínalo o elimínalo. No, uno no tiene que orar así. Pues hay gente que ora así, pues no con esas palabras, pero uy, Señor, es que como con un odio, como con una sed de venganza. Por eso es necesario pedir con sabiduría, mis hermanos. Y para tener sabiduría hay que pedirle al Padre de la manera correcta, con la actitud adecuada. Sabiduría, buscándolo. Y una cosa lleva a la otra. Mientras más tiempo paso yo con Dios, mientras más tiempo hablo yo con Dios, mientras más yo le pido: Señor, dame sabiduría, dame una actitud adecuada, enséñame a orar, dime por qué debo orar, cómo debo orar. Entonces viene Dios y empieza a decirte, y tú empiezas a tener una actitud correcta y una oración adecuada. Y cuando menos te das cuenta, ya ni siquiera estás orando por ti, sino que estás orando por otros. Estás orando por las necesidades de otros. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque usted ya siente que sus necesidades fueron suplidas por Dios. Y si no han sido saciadas por Dios, usted siente que Dios las va a saciar, que es en el tiempo de Dios. Ya uno no empieza a sufrir por eso. Ya yo no empiezo a sufrir por eso. Familia, orar es algo simple, es algo sencillo, pero no es algo que se deba manejar con simpleza o con desparpajo. No es algo que se deba manejar en nuestra vida con ligereza. Salir de tu casa sin haber orado, emprender cualquier cosa sin primero platicarlo con Dios, tomar decisiones en nuestra vida sin primero consultarlas con Él, es tan grave y es tan delicado como cualquier otra falta, como cualquier otro pecado o como cualquier otra actitud de desobediencia que hagamos o que cometamos en contra de Dios. No tener una vida de oración es algo muy delicado, muy delicado. Se habla muy sencillo y se ve muy sencillo. Hoy el pastor nos dijo lo que todos ya sabemos, que nosotros no oramos. Pilas, porque hay que orar.
En toda ocasión. ¿Qué gerente, qué persona famosa que usted conoce le dice a usted: mire, yo estoy a su disposición, hermano Gustavo, estoy a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana? No es sino que usted marque y ahí estoy yo. ¿Qué persona de alto rango, de alta gerencia le dice a usted eso? ¿Cuántos? Ninguno. Le dice: ¿será que podemos agendar para la otra semana? Pero tengo 10 minuticos, hermano, y ya van en 5, así que hable rápido. Y si usted va y le expresa alguna inconformidad, pues ponga su hoja de vida acá, su carta de renuncia, que ahí tengo 20 detrás de su puesto. Pero Dios, que es el gerente de gerentes, el Señor de señores, el famoso de famosos, el Rey de reyes, sí nos dice a nosotros: mire, yo estoy para usted las 24 horas del día, domingos, feriados, festivos, días de votación, todo el día, a toda hora. ¿Y cuánto le vale? Nada. ¿Me tiene que pagar favores después? No. Solo búsqueme. Búsqueme y ahí voy a estar. Así que, mis hermanos, la oración no puede ser un sinónimo de pereza. Y yo no quiero que sea un sinónimo de pereza en esta iglesia. Tan pronto terminemos esta serie de oración, vamos a abrir un espacio de oración aquí en esta iglesia. Vamos a tener tiempos de oración como congregación durante la semana. Y yo espero que cada uno de ustedes venga y participe. Así sea media hora, así sean 20 minutos con los que empecemos un día a la semana. Pero que estemos juntos orando y tomándonos la vida de oración en serio, no con sueño, no con que flojera, con cansancio, sino que todo el mundo diga: uy, qué rico, llegó el día donde me voy a ir a ver con mis hermanos para orar unos por otros, para recobrar fuerzas. Uy, qué rico, voy a ir a la iglesia. Estos días me ha ido tan mal, me siento tan cansado, pero hoy voy a ir a la iglesia y voy a orar. Y yo sé que de allá voy a salir fortalecido, voy a salir lleno de fuerzas, voy a salir en paz, porque ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Desde que yo empecé mi vida cristiana, una de las primeras cosas que yo entendí es que el anhelo de todo cristiano, el mayor deseo de todo cristiano, debería ser, y es el mío. ¿Cuál debería ser? Estar con Dios. Estar con Dios. Me encanta cantar. Me encanta cuando los de la alabanza tocan y sale como hoy, como los ángeles. Me encanta predicar. Me encanta hablar con los jóvenes. Me encanta dar clase de bautizo. Me encanta dar discipulado. Me encanta pasear con mis hijos. Pero como cristiano, lo que más anhelo es estar en la presencia de Dios. Es que, entre otras cosas, ahí dice que cuando estemos allá ya no habrá llanto y no habrá dolor. Es mi deseo. Ahora, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Pero mientras llega ese momento, la oración es lo que más cerca me va a tener a ese tiempo de deleitarme con Dios. Amén. Y segundo, para terminar, Dios escucha la oración en el nombre de Jesús. Entonces, entre otras cosas, sí, no tiene que ser específicamente esa frase, pero cada vez que usted ore al Padre, dígale: Señor, en el nombre de Jesús te pido, escucha mi oración. Estoy orando en el nombre de Jesús, estoy pidiendo en el nombre de Jesús, estoy clamando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así dice tu palabra. Juan 14, 13, 14. Y todos los que pidan y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recordemos una vez más que nosotros no hemos hecho, mis hermanos, ninguna clase de mérito para llegar delante del Padre. Acuérdese lo que vimos el domingo anterior en Juan 15, 16. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que todo mérito y toda obra está en Jesús, no en nosotros, no en el pastor, no en el líder, no en la iglesia.
No está en el ser humano el mérito, está en Dios. Y porque esto es así, entre otras cosas, porque el Padre y el Hijo, y la palabra nos lo enseñan, ¿son qué? Uno solo. Ay, no hay diferencias. No es que Jesús quiere ir por un lado y Dios por el otro, como nosotros muchas veces hacemos. El pastor dice, mire hermanos, la visión es esta. Ah, no, pues yo voy por aquí. Como hay en muchos hogares, que la esposa dice es de día y él dice, no, pues es de noche y punto. Uy, yo tengo ganas como de pollito ahorita después de que, no, yo quiero ir a almorzar a la casa. A toda hora llevando la contraria. En Dios y en Jesús esto no es así. Ellos son uno solo. Por eso Él dice, pidan en mi nombre que yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Porque entre otras cosas, Él y yo somos uno solo. Pidan en mi nombre, por eso dice Él ahí. Esa unidad, esa conexión nos permite entender que cuando estamos orando en el nombre de Jesús, Dios está escuchando la oración. Y por otra razón, porque Dios es un Dios de orden. Y si su palabra dice en el nombre de Jesús, pues oremos en el nombre de Él, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos de aquí hicieron posgrado sin haber hecho pregrado? Ninguno, porque entre otras cosas es imposible. ¿Cuántos de aquí hicieron el bachillerato sin haber hecho la primaria? Ninguno, porque entre otras cosas no es posible. Y aún así, si fuéramos unos superdotados, nos van a hacer un examen para comprobar que ese conocimiento que recibimos en esas etapas de la vida lo tenemos. Entonces, es importante entender que para Dios hay un orden, y el orden es: oremos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está conmigo? Así lo expresa la palabra en Juan 3:16 y en Juan 1:12. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Primero Dios, pero mandó al Hijo. Fue a través de Él que nos salvó. Amén. Y Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Jesús. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de ¿quién? De Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces Dios escucha las oraciones, mis hermanos, que nosotros elevamos en el nombre de Jesús. Primero, por lo que es Jesús. Yo lo dije al principio, Jesús es el que salva, pero lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones. Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios escucha las oraciones en el nombre de Jesús por lo que ha hecho Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dar su vida para salvarnos a nosotros. Amén. Juan 14:6 lo dice así: y Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, eso que nos gusta a nosotros de que hay mandos medios, y a nosotros, no sé si somos los colombianos, pero a nosotros los colombianos nos encanta saltarnos los mandos medios. Entonces hay un gerente y un subgerente, y nosotros, en vez de ir a hablar con el subgerente o con el jefe de área, vamos derechito para el gerente. No, estamos hablando con el gerente, él es amigo mío, vamos. Entonces nosotros en la vida cristiana no podemos ser igual. No vamos a hablar con Dios, eso que Jesús ni que nada. Vamos directamente con el dueño del letrero. No, nadie
viene al Padre si no es por Jesús. Nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús. Nadie tiene los méritos suficientes para llegar al Padre, sino solamente Jesús. No hay santos, no hay ángeles, no hay vírgenes, no hay familiares que ya estén en la presencia del Señor que logren hacer esto.